Hola Iglesia, muy buenos días. Gracias por conectar nuevamente a nuestro servicio principal cada domingo a las 10 a.m. Estamos muy agradecidos por tenerles con nosotros. Entonces, si pueden acompañarme con una oración, vamos a entrar en nuestras alabanzas. Entonces, Padre Celestial, gracias por darnos un día más, Señor. Gracias por hablar a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por ser presente en nuestras vidas. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, pero también un Dios íntimo, un Dios presente en nuestras vidas. Y por eso, Señor, por lo que has hecho dentro de cada uno de nosotros, Señor, por lo que has hecho en la cruz, queremos alabarte, porque tú mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Entonces, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestras mentes a la palabra de hoy, Señor. Llénanos frescamente con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos recibir lo que tienes para nosotros. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén, Iglesia. Entramos con las alabanzas. A tu luz me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Escucha el sonido, la creación te canta, vivo estás, tú vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, cuán grande amor que nos rescató, canta
de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para
justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la
días, familia en Cristo. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos con la serie Jesús es real, una verdad que cambiará tu vida. Si tienes una Biblia, por favor, abre a Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. Y el título que le estoy poniendo a este mensaje es Ser un siervo para su gloria. Ser un siervo para su gloria. Así que hoy día vamos a ver lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Lo que Él espera de cada uno de nosotros va más allá de nuestros deseos egoístas. ¿Cómo es esto? Para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ser quienes Dios quiere que seamos. Ser un siervo para su gloria. Así que vamos a estar viendo 3 observaciones prácticas. Número 1, un siervo camina hacia la cruz. Vamos a ver a Jesucristo con valor, con valentía, mirando la cruz. Él no se voltea, Él va camino hacia la cruz. Así que un siervo camina hacia la cruz. Número 2, Dios no siempre nos da lo que pedimos. Dios no siempre nos da lo que pedimos. Así que vamos a ver a 2 personajes que van a hacer una petición a Jesús. Y vamos a ver cuál va a ser su respuesta. Número 3, ser un siervo verdadero. O ser un verdadero siervo. ¿Quieres ser un verdadero siervo para su gloria? ¿O simplemente quieres servir a este mundo porque, en fin, ya estamos dentro de ella? Este mensaje nos va a ayudar realmente a que todo hijo de Dios es un siervo y está dispuesto a servir. Ser un siervo para su gloria. Así que, por favor, abre tu Biblia a Marcos capítulo 2, versículo 32 y versículo 34. Son los primeros pasajes que vamos a estar viendo en este momento. A ver si me acompañas, por favor, con tu Biblia. Nos dice así, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Amado Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, con un corazón tierno, con un corazón abierto a escuchar tu voz a través de tu santa palabra. Quítanos cualquier distracción que no venga de ti, Señor, y pon nuestras mentes fijas en esta verdad y un corazón dispuesto a ser cambiado para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Un siervo camina hacia la cruz. Hemos leído estos pasajes que Jesucristo está camino a Jerusalén. Aquí notamos, hermanos, que es la tercera vez que Jesús está anunciando su muerte. Nosotros ya vimos anteriormente ya 2 ocasiones y esto es la tercera vez. Y lo que vamos a ver en estos momentos es que Jesús está listo para redimir al pecador. Su mirada está puesta en la cruz y está listo para redimir al pecador. Cuentan la historia de un niño que había criado a una pequeña oveja. Lo había dado su leche, lo había dado de comer, lo había dado su mantenimiento. Y este niño amaba completamente a su oveja. Cierto día, la oveja se perdió y el niño comenzó a buscar por todo lugar y no lo encontró. El niño regresó triste a la casa pensando en su oveja.
Un día sábado, un día de feria, él va con el papá y en la feria mira a un señor y ahí el señor estaba vendiendo sus ovejas y en ese momento el niño observa a su oveja y se acerca al Señor y le dijo: Señor, esto es mi oveja, ¿me puedes dar? Y el Señor le dijo: no, esto es mi oveja. Si tú quieres esta oveja, tienes que comprarlo. Esta oveja vale 500 soles. El niño regresó triste, pero pensando, y dijo de esta manera: voy a llegar a mi casa, voy a juntar todo mi dinero ahorrado que tengo y el próximo sábado voy y compro esta oveja. Lo cierto es que pasó una semana, el niño amaneció sonriente y fue con el padre nuevamente a la feria. Y ahí nuevamente encontró a su oveja y dijo: Señor, aquí está el dinero de esta oveja. El Señor recibió el dinero y el niño recibió también la oveja. Y mientras que estaba caminando, el niño le dijo estas palabras: yo te crié y luego te perdiste y luego te encontré. Ahora que te compré, eres doblemente mío. Y es lo mismo que Dios hizo por ti al enviar a Jesucristo. Dios tenía que pagar el precio por cada uno de nosotros, porque tú y yo éramos perdidos. Pero gracias al amor de Dios y a Jesucristo, que estaba dispuesto a pagar el precio. Hermanos, hoy vamos a ver, y tú y yo sabemos que Jesucristo nace con el objetivo de sustituirnos y tomar nuestro lugar y morir en el lugar que yo debería morir. Así que en estos momentos vamos a ver a Jesucristo, que Él está listo para redimir al pecador. Él está camino a Jerusalén y sabe Él completamente lo que va a acontecer en este lugar. Así que nos dice la palabra que Jesús estaba delante de ellos. Jesús tenía esta prisa. Así que quiero que notemos 3 observaciones importantes mientras que Jesús está caminando hacia la cruz. 3 observaciones importantes. Primeramente, vamos a ver el valor y el coraje que Jesús tiene frente a la cruz. Jesús tiene el valor y el coraje, hermano, y la firmeza de ir a la cruz, aún sabiendo el costo. Pero aún así, Él va adelante. Él sabe realmente los detalles precisos de su muerte, pero su mirada está firme realmente en Jerusalén. Jesús no es un ignorante de las cosas. Él sabe las cosas que le van a acontecer. De hecho, en estos momentos quizás le queda entre 9 a 10 días de su muerte, pero su mirada está firme en la cruz. La valentía y el coraje que Jesús tiene hacia la cruz. ¿Qué más podemos ver o aprender de Jesús en este momento? Vemos las ganas de cumplir su misión. Puesto su mirada en Jerusalén, Él no está desanimado. Él tiene las ganas de cumplir su misión. Él tiene las ganas de cumplir lo que Dios ha planificado en la eternidad. Y ahora es el tiempo y Jesucristo está con las ganas de hacerlo. ¿Alguna vez has tenido ganas de hacer algo realmente? Es como que una persona que le encanta el fútbol y lo invitan a jugar el fútbol y él está mirando su reloj pensando: ¿a qué hora voy a salir para ir a jugar el fútbol? Con esas ganas de querer ir a jugar el fútbol, con esa intensidad. No tanto Jesús va a jugar al fútbol, pero vemos que Jesucristo tiene esas ganas de cumplir la misión de su Padre. Pero también vemos que Jesucristo mira la cruz, pero también Él ve la soledad en su obra.
todos le van a abandonar y él sabe que se va a encontrar solo. Y en esa soledad él va a tener que recibir los insultos. Él va a ser escupido, él va a ser golpeado, él va a ser azotado, pero él se va a sentir absolutamente solo. Jesús tenía que cargar solo su cruz. ¿Y por qué? Porque realmente él va a cargar todo el pecado de cada uno de nosotros. Los hombres le van a abandonar a Jesús, pero el Padre va a estar al lado de él. Y Jesús dice también, se burlarán de él y lo escupirán y lo azotarán y lo matarán. Lo que Jesucristo está mencionando en estos pasajes es que la vergüenza de su sufrimiento, van a burlarse de mí, me van a escupir, me van a azotar, dice. Y realmente él va a pasar una gran vergüenza. Él va a pasar una terrible humillación, emocionalmente difícil, pero Jesús está listo para cumplir. Pero también él dice, al tercer día va a resucitar. En el lenguaje original, resucitar significa él mismo se resucitará con poder. Y Jesús nos dice básicamente, en toda esta historia que les estoy mencionando, no va a terminar con mi sufrimiento, no va a terminar con mi humillación y mi muerte. En toda la historia, el final es mi resurrección y yo voy a resucitar en gloria. En pocas palabras, Jesús está tratando de dar esperanza a los discípulos. Y no solamente esperanza, sino que Jesús está diciendo, te doy la esperanza, pero también yo tengo el control. Así que en este contexto vamos a ir entrando nosotros la respuesta de los discípulos. Y aquí entra mi segunda observación. Dios no siempre nos da lo que pedimos. Versículo 35 al 41. Acompáñame con tu Biblia. Nos dice así. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús le preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizado con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Versículo 39. Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús le dijo, a decir verdad, beberán del vaso que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederlos que se sientan a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. ¡Wow! Dios no siempre nos da lo que pedimos. ¿Qué es lo que están pidiendo estos dos hombres, Jacobo y Juan? Estos son los hermanos. Es conocido como los hermanos del trueno, nos dice los comentaristas, ¿verdad? ¿Cuál es la petición que ellos hacen a Jesús? Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Lo que ellos están diciendo, Jesús, queremos algo de ti. Y solamente tú puedes hacer realidad nuestros deseos. Eso es lo que los discípulos le están diciendo a Jesús. Y Jesús les preguntó, dice, ¿no? ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quiere que haga por ustedes? Y aquí notamos o nos fijamos que Jesús conoce el corazón de ellos.
pero aún así, Él quiere que los discípulos participen. ¿Cuál es tu petición? Y ellos responden: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Los discípulos estaban pensando que cuando Jesús llegase a Jerusalén, Jesucristo, Él mismo iba, dice, ¿no?, a establecer un reino político para gobernar. Eso era el pensamiento de los discípulos. Pensaban que Jesucristo, llegando a Jerusalén, iba a establecer su reino. Así que ellos, con la viveza, con un corazón egoísta, empiezan a hacer esta petición. Y no era una petición baja. Ellos estaban pidiendo posiciones muy altas para poder gobernar con Jesús. Y fíjate, hermano, la mente de los discípulos. ¿Dónde estaba la mente de ellos? Sus mentes estaban ocupados en sus propios planes egoístas. En sus propios planes egoístas y lleno de ambición. Hermanos, lo que había en su mente reflejaba en su corazón y en sus acciones. ¿A dónde me lleva esto? Así que Proverbios 27:19 hace mención lo siguiente: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Vamos a leer otra vez, ¿verdad? Proverbios 27:19 nos dice: así como el rostro, dice, refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Hablando del corazón. Y cuando hablamos nosotros del corazón, hablamos del conjunto de nuestros deseos, el conjunto de nuestras esperanzas, intereses, ambiciones o sueños. En pocas palabras, tu corazón representa lo que más amas hacer. Entonces, ¿qué hay en estos momentos en el corazón de estos discípulos? Hay egoísmo y hay ambición. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Nada más, uno sentarse a la izquierda, a la derecha y el otro a la izquierda. Posiciones de gobierno, posiciones muy, pero muy altas y posiciones de prestigio. Ahora, ¿por qué razón ellos quieren sentarse en estos lugares? Simplemente para tener honor y exaltación personal. Y llegamos al mismo punto: egoísmo y ambición. Pero fíjate, hermano, cómo es el corazón de Jesús. Jesús les va a mostrar a ellos la ignorancia que hay dentro de su posición o dentro de sus peticiones. Lo que ellos están pidiendo, Jesucristo está viendo una ignorancia realmente a esto. Mira que nos dice: ustedes no saben lo que piden. En pocas palabras, ustedes son ignorantes, ignoran esta petición. Y Jesús hace una pregunta: ¿acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo y ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Él hace esta pregunta. ¿Y qué nos muestra esto, queridos hermanos? La petición de Juan o de Jacobo y de Jacobo pone en evidencia realmente la debilidad y su ignorancia. No solamente en sus peticiones, pero es una oración que ellos están haciendo. No están pidiendo mal, ignoran las cosas que piden. Y esto también me lleva a Santiago 4:3. Santiago 4:3 hace mención lo siguiente: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones.
Eso nos dice Santiago 4:3. Es decir, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, el problema con ustedes no es que estén pidiendo algo equivocado, sino que están pidiendo algo sin entender lo que éste implica. Ustedes son ignorantes y no saben lo que están pidiendo. Hermano, esto me hace recordar cuántas veces nosotros o cuántas veces hemos deseado grandes bendiciones de parte de Dios sin estar dispuesto a sufrir ni sacrificarnos por su causa. Y aquí nosotros podemos ver que los discípulos están haciendo una petición sin entender realmente lo que implica esta petición. Nuevamente, Jesús no va en contra de su petición. Simplemente ellos no entienden lo que significa esta posición. Y Jesucristo les hace una pregunta, pues, ¿verdad? ¿Acaso pueden beber el vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo voy a recibir? Y lo que notamos aquí, hermanos, que Jesús usa dos preciosas figuras para ayudarles a entender lo que realmente le espera a Jesús. Y Jesús utiliza nuevamente dos figuras. ¿Cuáles son esas dos figuras? La primera figura es el vaso que yo beba, que yo voy a beber. El vaso que él va a beber se refiere al vaso del sufrimiento en la cruz. Y más adelante nosotros vamos a ver que Jesucristo va a estar realmente en el huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní él va a estar orando. Y él va a decir estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la copa que él necesitaba beber, el sufrimiento. Y aquí está hablando básicamente de todos los acontecimientos relacionados con la cruz. ¿Y cuáles son estos acontecimientos? La angustia, el dolor, el rechazo, la burla, los azotes. Todo esto va relacionado con la cruz. Escucha, hermano, todo esto es como algo que el Padre ha escogido para él y que él debía de beber esta copa de sufrimiento. Entonces, el vaso que yo beba habla de el vaso del sufrimiento que iba a pasar en la cruz. Pero aquí notamos también la otra figura, ¿no? Que dice, ¿no? Bautizados. Y ser bautizado con el mismo bautismo que yo voy a recibir. El bautismo que habla acá, o bautizado con el mismo bautismo, se refiere a la inmersión del Señor en el sufrimiento total. Es decir, él estaba hablando de que al sumergirse en la terrible experiencia de dolor y el sufrimiento y la muerte que él iba a atravesar, iba a ser completo. No iba a sobrar una de lado, sino que al sumergirse, quiere decir que el sufrimiento iba a ser completo tal como estaba establecido. Y eso es lo que Jesucristo da a entender con estas dos figuras. Pero notemos algo importante, hermano. ¿Cuál fue la respuesta de los dos hermanos? Ellos dijeron: Jesús, sí podemos. Sí podemos. Como dicen mis hermanos mexicanos, pues claro. Mis hermanos de Costa Rica, pues pura vida, ¿verdad? Los discípulos están diciendo: sí, podemos, pues claro, es fácil, lo vamos a hacer. ¿Y sabe qué notamos aquí? La confianza que tenían los discípulos por obtener la posición a cualquier costo. Y Jesucristo le responde: a decir verdad, dice Jesús, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Eso, Jesús les da una respuesta a ellos. Sí, a la verdad, sí.
mi sufrimiento, mi dolor, ok, ustedes también lo van a llevar. Me imagino la cara de los discípulos como que ya lo hicimos, ya está, Jesús está atracando nuestras peticiones. Pero, honestamente, hermanos, vamos a ver que sí, ellos obtuvieron algo. Y no solamente los dos, pero también los demás discípulos. Tanto como Jacobo y Santiago, o Santiago y Juan, realmente tenían que ser bautizados en el sufrimiento como lo fue Jesús. Pero sus copas y bautismos fueron diferentes a los de Jesús. En pocas palabras, ellos van a tener que sufrir por su fe. De hecho, Jacobo fue el primer apóstol en ser mártir. Uno de ellos fue mártir realmente. ¿Qué es lo que realmente pasó? Él fue asesinado, fue decapitado. ¿Por quién? Por Herodes. Herodes lo cortó la cabeza. Por otro lado, podemos ver a su hermano Juan. Él tuvo una copa diferente. Él no fue muerto, él no fue decapitado, pero podemos ver también, los historiadores nos dicen que a Juan nos dice que lo habían bañado con aceite caliente. Pero después él fue enviado a la isla de Patmos, fue encarcelado en este lugar. Pero de una u otra manera, ambos sufrieron, pero su copa fue diferente. Pero notamos algo importante también, que Jesús les dice a ellos lo que realmente pueden recibir, pero también les dice lo que no pueden recibir. Y Él nos dice de esta manera: pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes están preparados. Aquí lo que notamos nosotros es primeramente, número uno, la sumisión de Jesús. Jesucristo está sumiso a su Padre y Él se somete con amor. Y lo que me encanta de Jesucristo es esto: Él es 100% hombre, 100% Dios, pero sumiso a su Padre, ¿verdad? Entonces, versículo 41 nos dice: cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. ¿Por qué ellos se enojaron contra Jacobo y Juan? ¿Por qué los demás 10 discípulos se enojaron contra Jacobo y Juan? Muy simple, porque estos dos hombres se adelantaron a la petición que los 10 también deseaban. Un corazón egoísta, un corazón pensando en uno mismo. Pero ellos estaban molestos, ¿con quién dice? Con Jacobo y Juan. Ahora, hermano, ¿qué podemos aprender nosotros y poner en práctica estos pasajes? ¿Qué podemos aprender? Aprendemos que Dios no siempre nos da lo que pedimos. Nuestras peticiones, hermano, escucha, nuestras peticiones deben llevar como propósito la exaltación de Dios y de su obra. Si tú haces una petición para ti mismo, estás cayendo como los discípulos. Pero cada petición tiene que tener un propósito de exaltar a Dios y exaltar su obra. Nuestras peticiones también deben buscar el bien de los demás. Muchas veces oramos o pedimos a Dios para que a alguien le suceda algo, pero no debe ser así. Nuestras peticiones siempre deben buscar el bien a los demás. Los discípulos estaban buscando el bien para ellos mismos. Pero, hermano, escucha, nuestras peticiones deben buscar el bien de los demás o hacia los demás. Y nuestras peticiones también, hermanos, deben tener una base en nuestra salud
espiritual. Si lo que estoy pidiendo realmente me hace crecer espiritualmente, eso tiene que ser una buena petición. Pero si haces una petición que va a enorgullecer tu carne, ten mucho cuidado. Puedes iniciar con una petición: Dios, enséñame a amarte más. Y eso va a ser bien para tu salud espiritual. Por otro lado, todos tenemos una copa que beber. Todos tenemos un tipo de sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Cuál es la copa que estás bebiendo ahora mismo? ¿Estás contento con esta copa que estás bebiendo en estos momentos? Primera de Pedro 5:10 nos dice así: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Cuál es la copa que estás bebiendo? ¿Qué estás sufriendo realmente en estos momentos? Y el Señor te está diciendo en 1 de Pedro 5:10 que en este sufrimiento va a haber perfeccionamiento. En este sufrimiento Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y Él va a establecernos. Y recordar también que es un sufrimiento breve. Entonces, hermano, ¿cuál es la copa que estás bebiendo? Jesucristo tuvo su propia copa. Los discípulos también. Pero cada uno de nosotros tenemos la copa que estamos bebiendo. Y si es difícil y si es duro, podemos venir al trono de la gracia, que el Señor realmente nos va a dar la fortaleza para poder continuar. Ahora, hemos visto que a los 10 discípulos no les gustó esta idea de las pretensiones egoístas que tuvieron los dos hombres. Así que Jesús va a aprovechar en este momento una enseñanza que va a agarrar a través de estos conceptos y que va a llevar realmente a lo que significa el reino. Así que la tercera observación que vamos a estar viendo es ser un verdadero siervo. ¿Dónde quieres servir? El verdadero siervo piensa como un mayordomo, no como un dueño o como un propietario, sino como un mayordomo. Así que ser un siervo verdadero. Y Jesús va a dar otro ejemplo, una ilustración para los discípulos que están cerca de Él, pero también para nosotros. ¿Qué nos dice versículo 42? Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su siervo. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tal enseñanza Jesús está dando a sus discípulos, mirando las peticiones que Él tiene? Pero antes de entrar a este punto, hermano, hay algo que me llama la atención. Los primeros pasajes que hemos estado estudiando, Jesús nuevamente abre su corazón a los discípulos y les está diciendo a ellos: fíjate, estoy a punto de morir, voy a sufrir, cosas me van a esperar en Jerusalén. Jesucristo está esperando apoyo de los discípulos. ¿Pero qué recibe de los discípulos? Se acerca Jacob y Juan y le dice: maestro, cuando estás en tu reino, uno queremos a la izquierda y otro a tu derecha. Y Jesucristo está en su mente pensando: ¿por qué están pensando ustedes esto? ¿Por qué no están conmigo en mi sufrimiento? En este contexto, Jesús quiere direccionar sus corazones a ellos. En pocas palabras, Jesús está diciendo: vamos a dejar de lado
lo que es la política, la manipulación, el pedir favores. Vamos a dejar de lado todo esto. Así que Jesús va a ilustrar la diferencia que hay entre un reino celestial y un reino terrenal. Ahora, notemos algo importante también. Y quiero hacer esta pregunta. ¿En qué consiste la grandeza del reino que tanto anhelaban estos 12? Primeramente, en el reino del mundo. El reino del mundo está enfocado ¿en quién? En los hombres incrédulos, en los hombres que no creen en Dios. Y en este reino todos sabemos que hay rivalidad. En este reino del mundo siempre hay intrigas, siempre hay celos, siempre hay engaños, siempre hay coimas para ver cómo escalonar posiciones para tener autoridad, para que puedan tener honor y privilegio en el lugar o en la posición que está. Eso es lo que piensa el mundo. Y en la mente de los discípulos es que todos ellos quieren el poder y el control para dominar. Pero el reino de Jesús es diferente. Cristo es quien nos muestra realmente cómo debe lucir un siervo verdadero en su reino. Y Él hace dos preguntas. ¿Quiere ser grande? Sí, entonces debe ser ¿qué? Un siervo. ¿Entendiste? Sí, Jesús. Segunda pregunta. ¿Quiere ser el número 1? Sí, mi capitán. Entonces debe ser ¿qué? Un esclavo. Nuevamente, hermano, Jesús no reprende el anhelo grande que ellos están pidiendo, pero nuevamente su corazón estaba desviado. Y aquí Jesús está definiendo la grandeza en términos de servicio con un corazón humilde. Y aquí vemos la palabra servidor y la palabra esclavo. Y la palabra servidor significa diáconos en el griego, diáconos. Ese es un siervo. Un siervo es un mozo que está dispuesto a servir cuando uno lo llama. Eso es un siervo en el lenguaje original, diáconos. Y la segunda palabra, traducido en el griego, que es esclavo, es doulos. Esta palabra doulos significa que nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que tenemos un Señor y que estamos obedientes a hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y somos esclavos, no por obligación, sino por amor. Así que Jesucristo utiliza dos palabras en el griego, el diáconos y el doulos. Y efectivamente tú y yo debemos ser diáconos, doulos, siervos y esclavos. Todos somos llamados a ser siervos, esclavos por voluntad. Y Jesús dice, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será, ¿qué dice? Un servidor, un esclavo. Hermano, cada uno de nosotros somos llamados a ser siervos, esclavos de Dios, no esclavos del hombre, sino de Dios. Cuando nosotros entendemos a quién estamos sirviendo, vamos a poder entender por qué estamos sirviendo a las personas. Versículo 44 nos dice así, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, ¿qué dice? Será su esclavo. Un esclavo de voluntad. Versículo 45 nos dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido. Un claro ejemplo, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuál era el servicio de Jesús? Nos dice acá, dar mi vida por rescate de muchos. Negarme a mí mismo para que muchos sean salvados. En pocas palabras, hermano, nos dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido. ¿Cómo sirvió Jesús? ¿Cómo sirvió Jesús? Hermano, Jesús
sirvió hasta llegar a la cruz. Y escucha, Jesús sirvió hasta llegar a la cruz y lo logró. Entonces, para servir como Jesús, se requiere algunos puntos importantes que podemos notar aquí. Para poder servir como Jesús, necesitamos una actitud de humildad. ¿Cómo sirvió Jesús? Jesús sirvió con una actitud de humildad. Su humildad le permitió renunciar a sus posiciones. Hermano, y nosotros como siervos, si te consideras siervo de Dios, nosotros debemos de ejercitar esta actitud humilde como de Jesucristo. ¿Cómo sirvió Jesús? Jesús sirvió con una mente obediente, no con una mente desobediente, sino con una mente obediente al Padre. Y cuando uno es desobediente, realmente es porque uno quiere hacer lo que a él le parece. Lo que a él le parece, cómo tienen que hacerse las cosas. Y eso es el orgullo. El orgullo se revela y nos lleva a la desobediencia, pero la humildad nos lleva a tener un corazón obediente. ¿Cómo sirvió Jesús? Jesús sirvió con una disposición de un corazón de siervo, de querer servir a las personas. Y como dije anteriormente, el orgullo nunca sirve, pero la humildad es la que sabe servir a todos. Hermanos, es muy importante el servir. ¿Por qué? Porque el servir me ayuda a entender que no se trata de mí. Cuando yo sirvo, no se trata de mí, sino de Dios. Un comentarista decía lo siguiente, que la grandeza de un hombre no está en cuántas personas tiene por debajo de él, sino cuántas personas sirve. Y Jesús fue un gran ejemplo. Jesús sirvió. Jesús sirvió a sus discípulos. Jesús sirvió a las prostitutas, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos y aún a un traidor que estaba delante de él. Jesús estaba dispuesto a servir. ¿Por qué? Porque él tenía una actitud humilde, una mente obediente y una disposición para servir a N personas. Esa actitud debemos de tener cada siervo de Dios. En pocas palabras, tú y yo debemos de adquirir este gran ejemplo. En conclusión, hermano, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ser quien Dios quiere que seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Ser un siervo para la gloria de su nombre. Entonces, ¿cómo podemos ser un siervo que glorifica a Dios? ¿Cómo podemos ser un siervo que glorifica a Dios? Primeramente necesitas un corazón transformado por el Evangelio. No puedes ser un siervo en la carne. Dios tiene que transformarnos en siervo. ¿Por qué? Porque nacemos nosotros como rebeldes. Y escucha, hermano, una cosa es nacer siervo como Cristo, pero otra cosa muy distinta es tener que ser transformados por siervo. Yo quiero ser transformado cada vez más para el servicio del Señor. Los discípulos tuvieron que ser transformados en siervos. Tú y yo necesitamos ser transformados constantemente para poder ser siervo efectivo. Entonces necesitas un nuevo corazón transformado por el Evangelio. Y si nosotros ya hemos entregado nuestra vida en Cristo, miremos el Evangelio constantemente, la cruz de Cristo, para ser buenos siervos. Segundo, el verdadero siervo tiene una sola preocupación, tiene una sola meta.
¿Y cuál es la meta? De reflejar el carácter de su amo en el servicio. ¿Cómo es esto? En cada cosa que tú haces o estás sirviendo, refleja lo que tu amo es. Si tú eres un siervo, vas a reflejar lo que tu amo es. En pocas palabras, refleja el carácter de Dios en tu servicio. ¿Cómo estás sirviendo en esta pandemia, hermano? Los verdaderos siervos piensan más en los demás que en ellos mismos. Y yo quiero retarte, hermano. Esta semana que viene vamos a estar distribuyendo chocolatada en Chinchero. Si sientes en tu corazón donar cajas de panetones para esta comunidad, es un buen tiempo de poder servir a tu prójimo. No pensando en ti, pero pensando en tu prójimo. Puedes ejercitar este servicio en tu vida. Tercero, un siervo para su gloria está satisfecho en Dios y no en el hombre. ¿Cuántas veces queremos agradar nosotros al hombre? Pensando que nuestro servicio está para agradar al hombre. Qué distorsionado estamos, ¿no? Pero tú y yo estamos aprendiendo ahora que cuando servimos no estamos sirviendo al hombre, sino estamos sirviendo a Dios. Y ahí tiene que estar nuestra satisfacción. Ahí vamos a poder hacer muy bien las cosas. Entonces, familia en Cristo, ¿quieres ser un siervo para su gloria? ¿Quieres ser un siervo para su gloria? Entonces, hermano, Dios desea usarte. Pero tienes que empezar a pensar y actuar como un rey, como un siervo de su reino. Si tú quieres servir como un siervo de Dios, tienes que pensar y actuar como que si estuvieras viviendo ya en el reino de Dios, sirviendo a los demás. Qué lindo, ¿verdad? Esa actitud debemos de tener todos, hermanos. Un corazón transformador, realmente un corazón dispuesto a reflejar el carácter de su amo y un corazón que está satisfecho en su amo. Eso es un siervo para su gloria y eso que Jesús está queriendo que sus discípulos puedan entender. Y eso es la aplicación para nosotros hoy día. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Amado Padre, queremos ser un siervo. Queremos reflejar tu carácter en cada servicio que hacemos. Y queremos recordar siempre que nuestra identidad y nuestra satisfacción está en ti y no en el hombre. Señor, da a tu pueblo oportunidad de ser verdaderamente siervos para tu gloria. Y Señor, seas tú trabajando en nuestros corazones. Queremos servir en estos tiempos y por siempre en tu obra, Señor. Quita el corazón egoísta de nuestros corazones, porque es la carne. Y pones un corazón humilde para poder servir a nuestros prójimos y así glorificar tu nombre. Gracias, amado Padre, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que realmente Dios cumple el propósito en cada uno de ustedes. Nos vemos. Bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado de la prédica. Gracias a Pastor Darwin por enseñar. Ha sido un buen tiempo estudiando la palabra juntos con cada uno de ustedes. Estamos emocionados a terminar el año glorificando al Señor, terminar el año estudiando la palabra y esperamos verles
por el nuevo año, un servicio especial, y nos vemos ahí. Dios les bendiga, iglesia.